Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 10 de julio. Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y a cuantos se convierten a Él de corazón. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa, que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido, y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen: no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes: cúbrannos, y a las colinas: sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 104. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor enorgullézcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12
los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que forma un nuevo Israel con aquellos que llama y después envía a llevar el Evangelio. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este día en que comienzan los momentos culminantes del Congreso Eucarístico Nacional. Hoy es un día que va a dedicarse a la reflexión, sobre todo con los ministros extraordinarios de la comunión, con los catequistas de primera comunión, acerca del misterio eucarístico. Un día no basta, una semana, un mes, un año. Es un misterio tan grande, pero nos unimos a este día de Iglesia en el Congreso Nacional diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, se trata precisamente de abrirnos a Dios, y hoy la palabra nos presenta pues dos pueblos de Israel, podríamos decir. El antiguo pueblo, al que Dios eligió, pero que fue ingrato. No reconoció al Dios verdadero, sino, como dice el profeta Oseas, es un pueblo que multiplicaba los altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos eran sus monumentos a los ídolos. Papa Francisco nos habla mucho de esta idolatría, de un mundo que, quitaría el hambre si todo lo que invierte en armas, una parte pequeña de lo que invierte en armas, lo invirtieran en ayudar a los pobres, pero no. Es el que puede más, el que pega más fuerte, el que tiene más. ¿Cuántos hay que con una parte pequeña de lo que tienen podían también hacerlo? Esto no es comunismo. Quitar al que tiene y dar al que no tiene es una exhortación a ver cómo podemos realmente ir cayendo en la idolatría. Total, es un día en que el Señor dice: esto se les va a acabar, y cabalmente vino la guerra, la destrucción de Samaria, de Israel en el norte. Y claro, malos caminos llevan a malos resultados. Como dice el Señor, siembran vientos y cosecharán tempestades. En el Evangelio Jesús comienza un nuevo Israel. ¿En qué sentido? No es que Dios rechaza a su propio pueblo, pero Él forma un grupo de 12, como 12 eran las tribus del antiguo Israel, con estos primeros discípulos. Aquí están los nombres de ellos que hemos escuchado. Y naturalmente les manda primero a Israel, para que este pueblo despierte de su alejamiento, despierte de sus idolatrías, despierte de su hacerse Dios a sí mismo, como repito, en el poder, en el placer, en el tener. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, que leemos también el Antiguo Testamento, ¿lo leemos como Antiguo Testamento? Porque se ve que hay unos grupos que se llaman iglesias pentecostales y evangélicas, que todo es el Antiguo Testamento. Sus nombres: Ebenezer, Elim, Shalom, Sion, El Shaddai, todo es del Antiguo Testamento, porque ahí se habla de un pueblo fortalecido por Dios. Ni se acuerdan del Nuevo Testamento. Lutero caería muerto. Si resucitara, caería muerto otra vez, de ver lo que han hecho estos señores del famoso protestantismo o reforma. Nosotros leemos el Antiguo Testamento como preparación al Nuevo.
Y la segunda pregunta, ¿ese nuevo Israel del que nosotros venimos, que es el comienzo de la Iglesia, es fiel a Dios, al Dios verdadero, o caemos en esas idolatrías? Repito que Papa Francisco ha señalado, tener poder y placer. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que reúne un pequeño grupo, pero que será un grupo que funde poco a poco ese cuerpo de la Iglesia y le decimos: oh Cristo, has venido a renovar realmente al pueblo de Israel. No lo rechazas, porque mandas a tus discípulos a hacerle despertar. Haz que nosotros no nos creamos mejores que los otros pueblos, pero que vivamos a fondo esta elección que tú has hecho de los más pobres en el sentido espiritual o material de la palabra, y que en todo momento nosotros tengamos presente que nos pides una vida nueva, oh Cristo, que llamas a un nuevo Israel y lo envías por el mundo. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 104 dice: recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Como quien dice, dejemos de estar poniendo la confianza en aquello que no nos va a salvar. Ustedes han escuchado noticias de que grandes imperios se han elevado, han caído, soberbios que mueren y terminan en un cementerio, bueno, por decir que se acaban. Israel reflexiona y dice: dejemos los ídolos, volvamos al Señor. Entremos en ese momento de silencio, porque dice el Salmo: recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan, recuerden los prodigios que Él hizo. No seamos malagradecidos. El Dios de la vida no está en aquello que adoramos y que idolatramos. En el silencio digamos una vez más: recurramos al Señor y a su poder. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. Sí, ayer decíamos revisar nuestras idolatrías y hoy también sentirnos comprometidos. Sí, también los cristianos tenemos ídolos. Cuánto el Papa Francisco lo reclama esto. Tenemos ídolos porque nos hemos dejado llevar por la propaganda, por la soberbia, por la vanidad. Me decía una persona: mire, yo por mucho tiempo invertí todo lo que podía de mi pobre sueldo en tratar de ser vanidosa y estar a la altura de otras personas, en el vestido, en lo que yo usaba, cuando en el fondo era pura vanidad. Ahora me quedé pues sin la plata y sin las amigas. Segundo propósito, vivamos hoy ese primer día del Congreso Eucarístico Nacional. Si alguno de ustedes es ministro extraordinario de la comunión o catequista o conoce alguno, recuerden, es el día en que las parroquias instruyen, reflexionan, hacen un retiro, hacen una reflexión importante sobre el más grande de los sacramentos que solo los católicos conservamos, la Santísima Eucaristía. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.